resistencia antibiótica en Staph aureus, sobre todo lo que tiene que ver con betalactámicos, algunos avances recientes que se han hecho de parte del grupo en cabeza del doctor César Arias, y algunos conceptos claves en resistencia de enterococos. Entonces, para iniciar, Staphylococcus aureus pertenece a la familia Micrococcaceae, ¿sí? Son, por lo tanto, cocos gram positivos, catalasa positivos, y a diferencia de su contraparte, los Staphylococcus negativos son coagulasa positivos. Produce cuadros clínicos inducidos por toxinas, como el síndrome de shock tóxico, intoxicaciones alimentarias, pero también puede estar asociado con infecciones directas, como infecciones de pelitejidos blandos, bacteremia, en ellas incluidas las infecciones asociadas al catéter y su consecuente desarrollo de endocarditis, infecciones osteoarticulares, especialmente en pacientes pediátricos, neumonías, tanto neumonías asociadas a la comunidad como asociadas a la ventilación mecánica, e infecciones asociadas a dispositivos. Son intrínsecamente resistentes a las treonamas, las polimixinas y el ácido naridíxico. Normalmente cuando uno revisa Staph aureus siempre dicen como que junto con E. coli son microorganismos que no expresan resistencias intrínsecas, sin embargo, pues por sus características bacterianas, pues sí pueden tener resistencia a ciertos antibióticos como uno de estos tres, ¿sí? Staph aureus coloniza aproximadamente entre el 20 y el 40% de los seres humanos, 20% de comunidad general, 40% en pacientes expuestos a ambientes de salud, enfermos renales, trabajadores de la salud, etc. Cuando uno estudia resistencia por Staphylococcus aureus, debe tener en cuenta que hay descripciones de que esta se puede producir por oleadas y sobre todo porque este artículo ya es un poquito viejito, desde el 2009, pueden haber cambios en estas oleadas, como vamos a ver a continuación, que pueden marcar nuevas generaciones. Muchas veces estas oleadas de resistencia no se conocen muy bien cuáles son los drivers o cuáles son las causas que llevan a que aparezcan o desaparezcan las diferentes cepas que expresan patrones de resistencia específicos. Entonces, este artículo del Dr. P. Chambers del 2009 nos describe la resistencia de Staph aureus en 4 oleadas grandes. La primera, que inicia en los años 40, que corresponde a la resistencia a la penicilina mediada por la beta-lactamasa, ¿sí? Vamos a ver que, como aparece en la gráfica, se considera que al menos esta década se ha mantenido constante desde que surgió hasta la actualidad, ¿sí? Sin embargo, pues vamos a ver cómo se han visto algunos cambios en este patrón. La segunda corresponde al surgimiento y la dispersión de la resistencia a la meticilina en aislamientos hospitalarios, ¿sí? Esta oleada estaba marcada por lo que se conocía como la cepa arcaica de MRSA, ¿sí? Que llevaba casi siempre el cassette estafilocócico 1, ¿sí? Cassette cromosómico estafilocócico 1 era el MRSA1, surgió pocos meses después de implementar la meticilina y correspondía a la segunda oleada. Estos siempre se mantuvieron hospitalarios, sin embargo, por razones desconocidas, hacia la década de los 80, esta cepa arcaica desapareció y aparecieron cepas de MRSA con cassette cromosómicos estafilocócicos 2 y 3, que fueron predominantes en la década de los 80, que sin embargo seguían siendo asociados a pacientes con contactos en medios hospitalarios y asociados pues a la atención en salud, ¿sí? La última oleada es aquella que surge hacia la década de los 90, en la cual pacientes sin contacto con el medio hospitalario, sin exposición previa a antibióticos, sin enfermos renales, específicamente estos pacientes fueron aborígenes en Australia, ¿sí? Que no tenían contacto con el sistema de salud, y pacientes pediátricos en los Estados Unidos no expuestos al medio hospitalario, vieron cómo y se reportaron cómo cepas de Staph aureus pues, empezaron a portar infecciones, sobre todo de piel y tejidos blandos asociadas con estafilometicilina resistente. Este cambio en la epidemiología de MRSA asociado a los hospitales y MRSA comunitarios, lo que explica que a pesar de que uno pueda sospechar una infección por Staph aureus, muchas veces no tenga como unos criterios claros para saber cuáles son los factores de riesgo para una infección por Staph aureus meticilina resistente, sino que por el contrario, cuando uno sospecha que una infección puede ser causada por Staph aureus, como lo son las infecciones de piel y tejidos blandos, como lo son las neumonías asociadas a la atención en salud, ¿sí? Ya que ellas por ventilación incluidas, y infecciones osteoarticulares, especialmente aquellas en pacientes pediátricos, pues de una manera empírica cura MRSA y posteriormente con el antigrama en mano, pues trata de hacer el ajuste, ¿sí? ¿Cómo estamos nosotros en epidemiología de MRSA en Colombia? El último reporte que tiene el Instituto Nacional de Salud de Vigilancia por JUNET de la resistencia en infecciones asociadas a la atención en salud, que corresponde al análisis del año 2019, nos muestra cómo en el promedio en el país tenemos una resistencia de Staph aureus en pacientes adultos del 35% y en pacientes pediátricos del 43%. Pero pues, puede tener variaciones geográficas grandes, desde un 19.9% en Antioquia hasta cifras tan altas como 55-56% hacia la costa atlántica colombiana, ¿sí? Por lo tanto, pues lo importante en esta epidemiología es conocer cuál es la epidemiología local, como es en general la regla en resistencia antibiótica. En cuanto a epidemiología molecular, este artículo del Dr. César Arias del 2017, ya tiene algunos años, pero probablemente siga vigente por lo exitosa de la variante, muestra las variantes más predominantes en bacteremias por estafilometicilina resistente,
del continente, ¿sí? Entonces vemos como en Colombia la mayoría de estas infecciones, al igual que en Ecuador, están causadas por la cepa USA 300 variante latinoamericana. Esta cepa portaba un cassette estafilocócico 4, tipo C. Ahorita vamos a ver un poco esos cassettes, qué implicaciones tienen. Y más hacia la zona austral, hacia Perú, Chile, Argentina. Entonces vemos cómo hay una predominancia de lo que se conoce como el clon chileno cordobés, ¿sí? Es el que ustedes ven en verdecito. De manera pues que la resistencia a la meticilina del Staph aureus va a estar determinada por la presencia de un gen MEC-A o MEC-C en elementos genéticos móviles. Estos elementos genéticos móviles son largos, complejos genéticos que están que son de ADN exógeno, que pueden transmitirse de una cepa a otra y que se conoce como el cassette cromosómico estafilocócico, o SSMEC, por sus siglas en inglés del SC, y el MEC por el gen que portan, ¿sí? Ellos invariablemente van a aportar ese gen, pero vamos a ver cómo pueden tener otros determinantes. Estos genes MEC codifican para lo que se conoce como la PDP2A o la PDP2', cuando estamos hablando del MEC-C, y esta PDP, como pueden ver en la imagen inferior del disease primer de MRSA en hecho, codifican para una PDP diferente, ¿sí? Una PDP2 diferente, que tiene una baja afinidad por antibióticos beta-lactámicos. Por lo tanto, la presencia de este determinante genético, que es el gen MEC-A o el MEC-C, nos va a conferir resistencia a todos los beta-lactámicos, excepto las cefalosporinas de quinta generación, ¿sí? Así solito como está. Muchas veces no podría hablar de MRSA, de patrón comunitario, de patrón hospitalario. Sin embargo, esto es basado en los diferentes cassettes. Entonces, ¿en qué se basa esta parte del patrón comunitario versus el hospitalario? Entonces, aquí tenemos simplemente una lista de los primeros 6 SSMEC, ¿cierto? Vamos con el 11, en el cual los primeros, ustedes ven en la parte superior, el SSMEC1, que era el que tenía la cepa arcaica, el SSMEC2 y el 3, que eran asociados a ambientes hospitalarios o a MRSAs que circulaban entre los hospitales, pues además de portar el gen MEC, ¿sí? Que lo ven aquí es muy conservado en todos, con sus secuencias de inserción y sus marcos de lectura abierto, pues en el caso, por ejemplo, del SSMEC2 y el 3 tienen otros determinantes de resistencia, ¿sí? Como son el transposón 554, el cual además contenía en su interior genes de ERMA, que confería patrón de resistencia tipo MLSB, que vamos a ver ahorita, y transferasas, que confería resistencia a aminoglucósidos. Asimismo, el plasmido T181 portaba genes de resistencia a tetraciclinas. Entonces, como no se dispone de herramientas genéticas ampliamente difundidas, pues muchas veces o los clínicos lo que trataban de aproximarse era, pues si tenían un Staph aureus, aparte de ser meticilino resistente, observaban resistencia a otros medicamentos, ¿cierto? A otros antibióticos, pues hablaban de un patrón hospitalario, mientras que en los patrones de SSMX4, tipo A, tipo B, tipo C, como el que tenemos nosotros circulando en nuestra variante latinoamericana, tipo 5, pues el determinante de resistencia que va en los cassettes corresponde pues a los elementos que portan el gen MEC con todo su ambiente genómico, ¿sí? Sin embargo, pues no portaban genes de resistencia a otros antibióticos. Sin embargo, esto ha cambiado, ¿sí? No solamente el estafilo puede portar el cassette, sino que aparte de tener su cassette, puede adquirir genes de resistencia y determinantes de resistencia a otros antibióticos. Entonces, estas variantes comunitarias, ¿sí? Que en la década de los 90 empezaron a ocasionar infecciones en pacientes que no estaban expuestos al ambiente hospitalario, posteriormente empezaron a causar brotes dentro del ambiente hospitalario. Su circulación dentro del ambiente hospitalario determinó que adquirieran, que tuvieran la posibilidad de adquirir determinantes de resistencia fuera del cassette, ¿sí? Entonces es bastante difícil saber uno qué tipo de cassette porta el paciente, porta la cepa que está infectando a un paciente basado solamente en el antibiograma, ¿sí? La clasificación igual sigue siendo útil en cuanto a patrón comunitario hospitalario, sobre todo pues para determinar el manejo antibiótico, pues porque vamos a tener opciones de un MRSA con sensibilidad a otros antibióticos que un MRSA pues, con resistencias a otros, independientes de si eso va en el cassette o no. Identifica el MRSA en el antibiograma, entonces estos son los puntos de corte del CLSI para el 2022. Tenemos dos opciones, unas con oxacilina, punto de corte es menor o igual a 2 para sensible, no tenemos dosis intermedias de resistentes, y mayor o igual a 4 para resistencia, ¿sí? Tenemos además el test subrogado de cefoxitina, que tiene como puntos de corte menor o igual a 4 y mayor o igual a 8. ¿Cuál es la racionalidad de esta aproximación? Resulta que la regulación de la expresión de la meticilina resistencia es compleja. Como vamos a ver ahorita, es muy similar a lo que ocurre con la regulación de la expresión de la beta-lactamasa, y ciertos beta-lactámicos, dependiendo del tipo de cassette que porten los Staph aureus, pueden no inducir la expresión del mismo, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener un estafilo que sea sensible a la oxacilina, pero al utilizar la cefoxitina, que es un inductor mucho más potente
de la expresión de la meticillinoresistencia, pues nos va a dar resistente, ¿sí? Entonces, es importante tenerlo en cuenta, siempre hacer, los laboratorios, pues afortunadamente lo tienen en los antibiogramas automatizados, en los que hacen con disco lo tienen dentro de su flujo de trabajo dentro del laboratorio, saben que siempre se tiene que probar la cefoxitina para tratar de determinar la resistencia al estabilo a la meticilina, ¿sí? Se sigue utilizando el término meticilino sensible, ustedes en los antibiogramas o en los informes del instituto pueden encontrar oxazolina resistente, pero la sigla sigue siendo MRSA, ¿sí? Este cuadro nos gusta mucho en el grupo para hablar de cuáles son los métodos que se pueden utilizar, ¿sí? Mucho tiempo hablaban y decían, no, es que la oxazolina, el método automatizado no sirve para identificar MRSA, pues eso no es tan así. Nosotros, en el Laboratorio Nacional de Referencia en Resistencia a los Antimicrobianos del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, Dr. Carlos Malbrán en Argentina, brindan el resumen de las recomendaciones del 2019 del CLSI, esto está así desde el 2019, en el cual hablan de que los métodos válidos para identificar la meticillinoresistencia en estafabios son, bien sea las MIC de cefoxitina o de oxacilina, ¿sí? Los discos de cefoxitina pues, no avalan el uso de los discos de oxa, precisamente porque en los discos de oxa es donde más se observa este fenómeno de no inducción y de falsos sensibles, ¿sí? Lo mismo pasa con los guionesis y pues además están las recomendaciones para los staph coagulasa negativos. Hay una opción importante y es que nosotros tengamos un test de cefoxitina negativo o sensible y resistencia a oxacilina. Lo que debería hacer el laboratorio, si nos unimos estrictamente a lo que recomienda el CLSI, es reportarlo como meticilino resistente, ¿cierto? Porque cualquiera de los dos lo podría tener. Sin embargo, podríamos estar ante lo que se conoce como un patrón bolsa, o un borderline oxacillin resistant Staphylococcus aureus. En él, lo que se observa es una resistencia a la oxacilina entre 4 y 16, que no es de tan alto grado, si tú llamas de 16, si no se considera un bolsa. Y lo que puede ocurrir es que en lugar de estar hablando de que el mecanismo que se encuentre detrás de la resistencia a la oxa sea el cambio de la PVP mediado por el gen MECA o MECSE, se trata de una sobreexpresión de la enzima, ¿sí? Que nos lleve a que tengamos mix resistentes a la oxa, ¿cierto? La oxa pues, puede ser hidrolizada si estamos produciendo grandes cantidades de la enzima. Sin embargo, pues el enfoque terapéutico de manejo, que es escaso y uno en la literatura casi no encuentra, pues es similar a MRSA, ¿cierto? Yo me voy a arriesgar a darle una cefalosporina de primera generación o una penicilina antiestabilocócica a un estafables que me está mostrando una micalauxa alta, ¿sí? Entonces, pues eso igual normalmente en los eventos de resistencia y en los charlas de electrointerpretada antidiagrama, pues uno revisa siempre el BOSA. Nos vamos un poco entonces a la primera oleada. Las tres siguientes son causadas por MRSA que acabamos de revisar, ¿cierto? Su patrón y su cambio entre cada oleada corresponde a si estaban asociados a la cepa arcaica, si estaban asociados al hospital o si están asociados a la comunidad. Entonces, la primera corresponde a la resistencia a la penicilina mediada por la beta-lactamasa. ¿Listo? Quizás uno de los primeros mecanismos de resistencia en bacterias clínicamente importantes reportados. Este mecanismo de resistencia fue descrito por primera vez en aislamientos clínicos desde 1942, ¿sí? Años después, con el uso de la penicilina, que era la única opción antibiótica para ese entonces, junto con algunos aminoglucósidos, pero que se utilizaban sobre todo en infecciones por micobacterias, se volvió pandémico a finales de la década de los 50 y se consideraba que aproximadamente para ese entonces el 90% de los estafables expresaban este fenotipo de resistencia, ¿sí? Este genotipo está explicado por la adquisición de un gen, la Z, ¿sí? Que codifica para una beta-lactamasa, sobre todo cuando se expone a beta-lactámicos, ¿sí? El mecanismo que explica cómo es que esto ocurre está aquí al lado derecho. Entonces, normalmente los estafables que portan el gen se expresan en una baja cantidad la beta-lactamasa, ¿sí? Pero aparte de expresarse la beta-lactamasa en el determinante genético, hay otras dos proteínas que se codifican, que son la BLA-R1 y la BLA-1. La BLA-R1 corresponde a un sensor transmembrana, ¿sí? Que va a ir, se va, entonces, al igual que con la beta-lactamasa, expresar una baja cantidad en la membrana, y una BLA-I, que es un inhibidor de la región operón, ¿sí? Entonces, normalmente esto va a estar regulada por esta proteína, que va a estar adherida a la región operón en el ADN, y me va a hacer que tenga normalmente una baja expresión. Sin embargo, cuando la BLA-R se une a un antibiótico beta-lactámico, en este caso penicilina, lo que va a hacer es que un cambio conformacional va a producir la catálisis de la BLA-R1, se va a desprender de él una subunidad que va a ser llamada la BLA-R2, y esta BLA-R2 lo que va a hacer es que se va a unir a la BLA-I, ¿sí? Entonces esta BLA-I, que estaba activa inhibiendo la síntesis en altas cantidades de la beta-lactamasa, pues se va a separar del ADN y va a empezar a permitir que se haga una rápida transcripción y posterior traducción del producto. Por lo tanto, vamos a ver cómo aumenta en altas cantidades la beta-lactamasa. Esta beta-lactamasa es extracelular, ¿sí? Recordemos que en los gram negativos las beta-lactamasas se excretan en el medio extracelular y va a producir la hidrólisis de
el betalactámico, ¿listo? Entonces, dependiendo del betalactámico al que se exponga el estafilo, pues puede o no inducirse esta alta expresión de la beta-lactamasa, ¿sí? Ese es el principio que hay detrás del uso de la cefoxitina para, como test subrogado de la resistencia a la meticilina. Durante décadas los reportes evidenciaron que efectivamente estas tasas eran superiores al 90%. Sin embargo, en 2013, en el Hospital de Nueva York se reportó un aumento en una década, ¿cierto? Desde principios de la década del 2000 hacia 2011 y 2012, desde 5 a 7% de sensibilidad a la penicilina en estafables, ¿cierto? O sea, tasas de resistencia entre el 93 y el 95%, a 13% de susceptibilidad, ¿sí? O sea, una reducción en las tasas a un 87%. Lo mismo ocurrió, pues reportado en Medellín por el Grupo Greo de Resistencia de Medellín, en el cual entre 2008 y 2017, pacientes hospitalizados en ambulatorios con infecciones por estafables, la prevalencia de la resistencia a la penicilina, la prevalencia de la sensibilidad a la penicilina pasó de un 6.5 a un 11% a un 10.3 y un 20% respectivamente, entonces dejándonos en un 90%, de un 80 a un 90% de resistencia. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es la posibilidad de siempre dar la terapia antibiótica más ajustada al patrón de resistencia que nosotros tenemos. No tiene sentido darle una penicilina antiestafilocócica o una cefalosporina de primera, que es para un estafilo que produce una penicilinasa, a un estafilo sensible a la penicilina, ¿cierto? Va a ser mucho mejor, mucho más ajustado para el paciente, para el antibiótico, para el germen y la reducción de la presión antibiótica, pues el uso de una penicilina, ¿sí? Además están los estudios de comparación de cefalosporinas de segunda, primera y penicilinas frente a estafilo penicilina sensible que demuestran su efectividad. ¿Cómo se va a identificar la beta-lactamasa en el antibiograma? Es bastante sencillo, se vamos a mirar siempre penicilina, si es resistente, pues lo vamos a tener ahí, y ese que ustedes ven a la izquierda es un antibiograma usual de un estafilo meticilino sensible, esto es meticilino sensible en el cambio de esta diapo, con penicilinasa, ¿sí? El problema está es cuando tenemos un estafilo sensible a la penicilina, ¿sí? A pesar de que los datos que les he dicho hasta ahora de cambios en la susceptibilidad son derivados de este, como vemos pueden estar sesgados, porque los antibiogramas pueden generar falsos sensibles a la penicilina, requieren de una confirmación por laboratorio, ¿sí? ¿Cuáles son las recomendaciones para esta confirmación de laboratorio? Son dos opciones, o lo hacemos con discodifusión de penicilina, ¿sí? O lo hacemos con el test de nitrosefina. El test de nitrosefina, ¿en qué consiste? La nitrosefina es una cefalosporina, ¿sí? Como homogénica, que es hidrolizada por las beta-lactamasas, no solamente de Staphylococcus, sino también de Neisseria, de Haemophilus, de Enterococo, entre otros, ¿sí? Entonces, este test lo que consiste es en tomar una parte del cultivo clínico que nosotros estamos hablando del Staphylococcus sensible a la penicilina, llevarlo a un nuevo agar, ponerle además el disco de nitrosefina, y si al crecer el disco cambia de amarillo a rojo, fue porque se produjo la hidrólisis del antibiótico, por lo tanto estamos ante la presencia de un Staphylococcus con la penicilinasa, ¿sí? Las pruebas positivas tienen una alta especificidad, por lo tanto, ¿sí? Un valor predictivo positivo, por lo tanto nos va a confirmar la presencia de la beta-lactamasa. Sin embargo, la sensibilidad no es tan buena y sus resultados negativos deben ser confirmados a través del test de disco de difusión de penicilina. Lo que se hace es, nuevamente, del cultivo que nosotros estamos estudiando, vamos a sacar un óvulo estándar, lo vamos a sembrar nuevamente en otro agar nuevo y le vamos a poner en la mitad del disco de penicilina. Si el crecimiento que se observa, ¿sí? De 18 a 24 horas después, este es más largo, la test de nitrosefina tarda aproximadamente una hora, entonces pues puede ser mucho más rápido y produce hacer primero. Este sí tarda de 18 a 24 horas porque hay que esperar a que crezca, hacer un overnight al menos. Sí, al crecer, nosotros lo que observamos es que el borde de inhibición, el halo de inhibición es definido, o en risco, como llaman a veces en la literatura, pues es negativo para la presencia de la enzima, ¿sí? Mientras que si es un borde difuso, ¿cierto? Como en playa o en arena, ¿sí? Vemos que no es tan clara la diferencia entre dónde, para el crecimiento, de dónde empieza, vamos a considerar que es un test positivo para la beta-lactamasa, ¿sí? No está difundido y no se considera adecuado pues, realizar tratamiento con penicilina sin haberlo antes confirmado, ¿cierto? Los laboratorios, por la escasez que se reportaba antes de este patrón de resistencia, pues no están adaptados y no están diseñados a realizar este tipo de pruebas confirmatorias. Por lo tanto, pues requiere de una muy buena coordinación entre el clínico y el laboratorio, poder llevar a cabo estas pruebas para conseguir que se lleven a cabo estas pruebas para realizar una terapia antibiótica ajustada. Esta beta-lactamasa además está asociada con el efecto inóculo. Entonces el efecto inóculo es un fenómeno en el cual bacterias que son sensibles al inóculo estándar, el inóculo estándar que se utiliza en las pruebas de antibiograma o las pruebas de susceptibilidad es de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro, ¿sí? Se muestran sensibles, ¿sí? Con mix por debajo del punto de corte a la cefazolina, que es de los antibióticos que más se ve afectado por este fenómeno en Staphylococcus.
pero al utilizar un inóculo superior al estándar, generalmente 10 a las 7 unidades formadas de colonia, pues estas mix, ¿cierto?, pasan del punto de corte de sensibilidad a un punto de corte de resistencia, ¿sí? Entonces, esto refleja lo que puede estar pasando en el organismo, en el cual pues, las infecciones no son de estándar, de inóculo estándar. O sea, nosotros tenemos una bacteria, un paciente tiene sus valvas en medio de un cuadro de endocarditis, pues un inóculo estándar, sino que muchas veces pues, van a tener altos inóculos de bacterias en estos tejidos, ¿sí? Por lo tanto, desde la década de los 70, luego se retoma a principios de la década de los 2000, se han reportado casos de fallas terapéuticas de pacientes con infecciones del inóculo, asociadas a fallas terapéuticas con cefazolina, ¿sí? Además, en el grupo, junto a otros colaboradores y de la red pues, que tienen de investigación, en el 2017 se publicó en el 2018 se publicó este estudio en el cual ellos estudiaron la asociación entre el efecto inocular cefazolina y el incremento en la mortalidad por pacientes con bacteremia por Staph aureus meticilino sensible, ¿cierto? Ellos luego estudiaron pues, un total de 77 pacientes, luego de ajustar por todas las variables, entre ellas edad, severidad clínica, que es los mayores marcadores de mortalidad, el lugar de la adquisición social comunitaria hospitalaria y la presencia de endocarditis, pues determinaron que había una asociación entre el efecto inóculo, se empezó a hacer que estuviera asociado con el efecto inóculo, y un incremento en la mortalidad a 30 días, con unos RRs de 2.65, intervalos que comienzan en 95, entre 1.1 y 6.42, con PES estadísticamente significativas. De manera que, pues, una aproximación racional, ¿cierto?, a el manejo de infecciones graves, incluidas bacterias, neumonías, infecciones articulares causadas por Staph aureus meticilino sensible, pues debe incluir la consideración del efecto inóculo o del riesgo de tener efecto inóculo para los desenlaces de los pacientes, ¿cierto? En el grupo, además, pues, se han hecho aproximaciones interesantes. Entonces, esta beta-lactamasa, de la que les he venido hablando en los últimos minutos, es una beta-lactamasa del grupo A de Ambler, ¿sí? No confundirlas porque ahorita vamos a ver que también se clasifican en A, B, C y D, una clasificación de Ambler. Es una clasificación 2A, o pertenece al grupo 2A de la clasificación funcional de Bush, Jacobi y Medeiros. Y en los años 70, en los años 80, por métodos serológicos, se clasificó en 4 grupos, en 4 serotipos, ¿sí? O A, B, C y D. Estas 4 variantes muestran, además de perfiles genéticos diferentes, asociaciones diferentes al desarrollo de efecto inóculo, como les voy a mostrar a continuación, ¿sí? Entonces, en el grupo, a partir de la colección que se tiene de 690 cepas de Staph aureus meticilino sensibles, aislados de pacientes con bacteremia en Latinoamérica, estudiaron quiénes o cuáles estaban asociados con efecto inóculo y cuáles no, ¿sí? Entonces, aquí están las tasas. En total, de las 690 cepas que se estudiaron, 278 estaban relacionadas con efecto inóculo. O sea, al hacer, todas eran sensibles a la cefazolina, ¿sí? O sea, 690 eran sensibles a la cefazolina, a inóculo estándar. Cuando probaron un inóculo mayor, pasaron de 10 a 5 a 7, pues vieron como el 40%, ¿cierto? 278 de las 690 cambiaban su MIC del rango de sensible a mayor o igual a 128 miligramos por litro, ¿sí? Entonces, la variación pues, se puede dar desde tan bajo como un 32% en Chile hasta tan alto como un 54% en Argentina. En Argentina es importante considerar, el estudio que les mostré ahorita de mortalidad en Argentina, es importante considerar que ellos normalmente o no tienen disponibles las penicilinas antiestafilocócicas, ¿sí? Entonces sus opciones terapéuticas para el manejo de Staph aureus meticilino sensible se reducen a las cefalosporinas de primera generación. No se sabe específicamente si puede estar asociado o no el hecho de que, pues, donde hay mayor uso de cefazolina contra Staph aureus, pues se puedan haber seleccionado cepas, ¿cierto?, que sean exitosas en la comunidad y en medios hospitalarios, que expliquen este porcentaje alto comparado con los otros países. Además, en el grupo, llevan a cabo el análisis genómico de las secuencias de estos 690 tipos, de estas 690 cepas que tenían la beta-lactamasa, ¿sí? Lo que hicieron fue tomar una cepa de referencia, que es la Z0 que ustedes ven acá, y para cada variante que hubieran un residuo de cada aminoácido de las secuencias que tenían de las enzimas, le asignaron de manera consecutiva un número diferente, teniendo pues más de 30, que solamente está el resumen de cuáles pertenecían y cuáles son las que más se asociaron con el efecto inóculo. Le asignaron entonces un número consecutivo a cada una de estas secuencias, ¿cierto? Entonces estos son los alotipos, cada uno de estos tipos de secuencia con diferencia respecto a la cepa de referencia que era la Z0, pues tenían una secuencia de aminoácidos diferente. Lo que encontraron era que, como ya he escrito previamente en la literatura, ¿cierto? Los beta-lactamasas que pertenecen al tipo A, pues van que pueden tener una variación grande en cuanto a sus alotipos, pero siguen siendo las que más se asocian, ¿cierto?, con alotipos que expresan un alto efecto inóculo, al igual que la C, que es lo que está escrito hasta el momento, la cefazolina.
mientras que las tipo B, descritas en la literatura, se asocian sobre todo a una mayor catálisis de la cefalotina, al igual que las del grupo D. Sin embargo, en este estudio, de los 690, pues el número de las tipo D era bastante reducido como para poder hacer la aproximación y las asociaciones necesarias. Finalmente, como resultado de estas investigaciones de varios años, más de una década, en investigación del efecto inóculo, de la beta-lactamasa, del estafilometicilino sensible, se llevó al desarrollo de un test de detección rápida del efecto inóculo de la cefazolina, ¿sí? El efecto inóculo normalmente no se identifica en los laboratorios, ni en los clínicos, ni en los de referencia, porque no suelen tener experiencia en esto. La confirmación, además de si una cepa está asociada o no con un efecto inóculo, puede tardar entre 8 y 10 días, por lo que pues, si yo necesito saber si mi paciente tiene o no tiene una cepa de interés o una cepa que pueda potencialmente desarrollar efecto inóculo y fallarme en mi terapia con cefalosporinas de primera generación, pues no va a servir, no va a ser útil porque no vamos a tener resultado oportuno, ¿sí? De manera que basados en una prueba que utiliza nitrosefina para saber si está expresada o no la beta-lactamasa del estafabius después de una inducción con ampicilina que los active ese mecanismo que yo les mostré ahorita, que aumente o que promueva la expresión de la misma, se llama Vortex para tratar de tomar lo que se produce, el exudado que se produzca del estafabius o de la bacteria que se está estudiando, y se expone la nitrosefina tratando de observar el mismo principio que ya hemos visto, que cambiará de rojo a amarillo, ¿sí? Esta prueba tiene estas curvas ROC, ¿sí? Las curvas ROC entre más se acerquen a la esquina superior izquierda, pues tienen una mayor sensibilidad y especificidad, por lo tanto un mayor rendimiento. La izquierda corresponde a las curvas ROC total de la prueba, ¿cierto? Para identificar cualquiera de las 4 beta-lactamasas. Y esta, de la derecha, corresponde a la curva ROC para la identificación de la tipo A. ¿Listo? Entonces, recordemos que la tipo A y la tipo C son las que más se han asociado con el efecto inóculo, y probablemente pues en estos momentos lo que se está llevando a cabo son los estudios de costo-efectividad y los estudios de inclusión en el flujograma de trabajo de los laboratorios clínicos para evaluar precisamente su viabilidad y su inclusión en los mismos. Hasta ahora, ¿qué opciones hay? Ahorita vamos a hablar de la parte de terapia. Los clínicos no se deciden, ¿cierto? Los estudios incluso en encuestas no se definen entre cuál de las dos opciones son mejores, ¿cierto? Si cefazolina o cefalosporinas de primera general versus penicilinas antistafilocócicas para tratamiento de estas infecciones por estafabius meticilino sensible. Cefazolina ofrece diferentes ventajas, entre ellas menos RAM, costos menores, dosificaciones que pueden ser más amplias y por lo tanto gustan más en pacientes que tengan que ser manejados o que tengan que completar su tratamiento de manera ambulatoria. Mientras que cuando hay falla o cuando hay sospecha de efecto inóculo o cuando hay infecciones de inóculo, algunos clínicos sospechan o desconfían del uso de cefazolina, se van por penicilina antistafilocócica, ¿sí? Ese debate no está cerrado todavía, eso sigue siendo fuente de controversia. Una aproximación que hemos revisado en los últimos eventos de resistencia que hemos tenido con el doctor César Arias es muchas veces, si yo tengo una infección por alto inóculo y desconfío, me genera cierta inquietud que pueda fallar la cefazolina, pues es iniciar el manejo con una penicilina antistafilocócica, hacer control del foco, posteriormente terminar el tratamiento con una cefalosporina de primera generación para tenerlo. Esto obviamente pues no está probado, no hay estudios que digan que esta es una conducta que mejore los desastres de los pacientes, sin embargo pues tiene toda la racionalidad del caso según lo que les he venido exponiendo hasta el momento. Para terminar la parte de talactámicos en estafabius, hablemos un poquito de cefalorina y de resistencia a cefalorina. Datos que les voy a mostrar hacen parte de un póster presentado por el programa, ¿cierto?, de vigilancia antimicrobiana Sentry, en el cual estudiaron entre 2020 y 2021 5.028 estafabius a nivel mundial, 1.829 de la Unión Europea, 2.543 de Estados Unidos, 373 de la región de Asia y el Pacífico y 283 de Latinoamérica. Entre ellos pues habían de Colombia, en la cual participaron 7 hospitales. Los focos de infección de estos estafabius eran diversos, entre ellos tracto respiratorio del 22%, bacteriemia del 25.6% y pieletilos blandos del 44.9%. Lo que ellos observaban de resistencia a la cefalorina es lo siguiente: de manera global, ¿sí?, un 97.4% en los 5.028 estafabius que estudiaron, y entre los estafabius meticilinos resistentes, ¿sí?, o sea, ya la subpoblación del global, que eran meticilinos resistentes, una tasa de sensibilidad del 90.5, ¿sí? Entonces, la susceptibilidad, no sé si aquí dije resistencia, en el global entonces del 97.4 y en el subgrupo de MRSA del 90.5. Sigue siendo pues alta la sensibilidad, sin embargo, desde el lanzamiento de la ceftarolina, ¿cierto? Han habido reportes de cepas antiguas, ¿cierto?, y cepas nuevas que después de exponerse a la ceftarolina desarrollan resistencia a la misma. Entonces vamos a ver un poquito de cómo puede surgir esto y qué es lo que hay en la literatura. Entonces los puntos de corte que hay establecidos actualmente por el CLSI para determinar si hay sensibilidad o resistencia a la ceftarolina
es menor o igual a 1 para la sensibilidad. Esto está basado en una dosis de 600 miligramos cada 12 horas como régimen terapéutico. La sensibilidad dosis dependiente entre 2 y 4, ¿cierto? Esto está basado en un régimen de 600 miligramos cada 8 horas, dados en infusiones de 2 horas, y un punto de corte de mayor o igual a 8 miligramos por mililitro para determinar la resistencia, ¿sí? Al lado derecho, lo que ustedes ven es un reporte que aparece en una revisión de la literatura que hay sobre estafabios, ¿sí? Históricas, son cortes históricas en las cuales van desde el año 98 hasta el 2003, analizaron cepas que están en el GenBank, casi todas esas pertenecientes al sequence 228, portadoras de un SMEC1, ¿cierto? O sea, esto probablemente es de lo más viejo que hay, ¿sí? A pesar de que fueron registrados en el GenBank entre el 98 y el 2003, en los cuales las mix aceptarolina eran de 2, 2, 2, 4, ¿sí? Entonces vemos como incluso cepas que no habían estado expuestas a la misma, con los puntos de corte aquí determinados, caen dentro del rango de sensibilidad dosis dependiente. Asimismo, el doctor José Munita en Chile, que es otro de nuestros expertos que trabaja en el grupo, tiene el reporte de cómo el clon chileno cordobés, también de una cohorte histórica, ciertos aislamientos que tenía, nuevamente hizo lo mismo que hicieron con estos, pues probaron cuál era el punto de corte o cuáles eran las MIC que tenía esta cepa, esta cohorte histórica de Staphylococcus frente a la cetrolina y encontró lo mismo, que caían dentro del rango de sensibilidad dosis dependiente o incluso dentro del rango de resistente. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues con cetrolina puede ocurrir los mecanismos de resistencia que explican estas mix altas, ¿cierto? En el rango de sensibilidad dosis dependiente de resistencia, pues puede ser en primer lugar mutaciones de la PDP2A. Estas mutaciones se pueden dar en dos lugares, o dentro del dominio de unión a la penicilina o por fuera del dominio de unión a la penicilina, ¿sí? Las que se producen dentro del dominio de unión a la penicilina generalmente provocan o aumentan la MIC hasta el rango de sensibilidad dosis dependiente, mientras que aquellas que están por fuera del dominio de unión a la penicilina suelen generar cepas con mix en el rango de resistente, ¿cierto? Lo mismo ocurre con las mutaciones en PDP3 y 4, entonces recuerden, esta tiene 4 PDPs, ¿cierto? La PDP2 es la asociada con la medicina de resistencia, pero las mutaciones en la 3 y en la 4 pueden asociarse con resistencia a la ceftadurina, ¿cierto? También se ha asociado con alteraciones o mutaciones en otros precursores de la pared bacteriana, entre ellos el puente de pentaglicinas, que está en la pared de los estafabios y que puede cambiar la susceptibilidad del antibiótico la susceptibilidad de la bacteria a los antibióticos, ¿sí? Sin embargo, pues seguimos con bajas tasas de resistencia a ceftadurina, su amplio uso probablemente para infecciones no solamente producidas por cocos gram positivos, específicamente estafabios, mutación resistente, sino también estreptococo, cuando tenemos sospecha de infecciones mixtas por gram positivos y gram negativos, dado que la ceftadurina está al nivel de la ceftriaxona para cubrir gram negativos, pues puede llevarnos a ver y a atestiguar en los próximos años pues un aumento en la resistencia a este antibiótico, por lo que pues, es importante la vigilancia y tenerlo en cuenta. Resistencia a la vancomicina de estafabios. Entonces tenemos un antecedente de resistencia intermedia a la vancomicina, ¿sí? Conocido como VISA, en Japón en los años 90, finales de los años 90, en los cuales lo que hacía el estafabios, lo que ustedes ven aquí en la imagen, esta cepa lo que hacía era engrosar, siempre tenía una pared mucho más gruesa, y eliminaba péptidos o dipéptidos terminales suicidas. Ya les vamos a dar una imagen. La vancomicina actúa uniéndose, ¿cierto? Al dipéptido de ala terminal de los precursores de la pared bacteriana, y al unirse, ¿cierto? A este dipéptido terminal de ala, pues impide que se siga realizando la síntesis de la pared, puesto que este es el puente que nos va a unir los precursores de la pared bacteriana, ¿sí? Entonces lo que hacía esta cepa era engrosar su pared, haciendo que fuera más difícil para la vancomicina llegar, y además eliminar dipéptidos de ala suicidas, o sea, solamente dipéptidos sin el precursor, enviarlos al exterior de la célula y hacer que se unieran a la vancomicina, impidiendo que nuevamente llegara al sitio de unión, ¿cierto? Sin embargo, este mecanismo de resistencia en general presenta un bajo fin energético, por lo tanto, pues no son cepas muy exitosas y por lo tanto, a pesar de que sobreviven a la vancomicina, normalmente no logran la virulencia suficiente para, no logran el fitness energético suficiente para contagiarse, para expandirse, ¿sí? El mecanismo de resistencia a la vancomicina propiamente dicho no fue reportado sino hasta los años 2000 en Nueva York, y esto ocurre gracias a la adquisición del Staph aureus del Operon Banat, ¿sí? El Operon Banat es un operón presente y descrito desde los años 80 en enterococos que determina o que confiere la capacidad de que la bacteria cambie, ¿sí? Su conformación del dipéptido de ala terminal por una conformación de ala. Sobre aquí, ya la vancomicina pues no se va a poder unir a esta nueva conformación del dipéptido terminal, por lo tanto, va a seguir sintetizando desde la pared en la presencia de la vancomicina, ¿sí?
Porque a pesar de que esto se describe desde el año 2002, nosotros no estamos viendo con vancomicina lo mismo que ocurrió con la resistencia a la penicilina, en la cual 20 años después de que se describió el mecanismo de resistencia teníamos tasas por encima del 90%. Lo que muestran los estudios es que la PVP2A, ¿sí? En general la PVP2 del Staph aureus no tiene un buen rendimiento en la síntesis de la pared de las bacterias que tienen este determinante genético nuevo, ¿sí? O sea, la PVP2 y la PVP2A, o sea, tanto las sensibles como las resistentes a la meticilina, su PVP está adaptada a esa subdipéptido de ALA y a la terminal, ¿cierto? Como la acción de esta PVP está justo ahí, en el lugar donde está el terminante de resistencia para la vancomicina, pues esta falta de fitness, esta falta de acoplamiento entre los mecanismos de resistencia, pues no permite que estas cepas sean lo bastante exitosas, estén lo bastante adaptadas para poderse contagiar. ¿Cómo estamos además en resistencia a nivel mundial? Entonces, nuevamente, el estudio del CENTE es lo más reciente que hay en cuanto a nivel internacional. Entonces, tanto en las cepas de Staph aureus en general como en la subcorte de los meticidios resistentes, la resistencia a la vancomicina fue del 0%, por lo tanto, la susceptibilidad es del 100%. ¿Listo? La identificación de la resistencia a la vanco, estos son los puntos de corte, menor o igual a 2 para sensible, no hay sensible dosis dependiente, intermedio de 4 a 8 y mayor o igual a 16 para catalogarlo como resistente. Esto está basado en mix, ¿cierto? En mix breakpoints, entonces están determinados por microdilución en caldo, métodos automatizados, ¿sí? Cuando exponía esto antes, las veces que lo he hecho antes, posterior a decirles cuáles eran los puntos de corte, les mostraba cuál era la distribución de las mix en los Staph aureus de Manizales entre 2018 y 2019, miren, todos por debajo del punto de corte, ¿cierto? O sea, todos caerían dentro del rango de sensible, y luego de esto les mostraba que cuando tuvieran un doble resistente hay que confirmarlo con ITEST. Esto en los últimos años ha cambiado un poco, sobre todo pues a la luz de que la racionalidad de tener o no tener un punto de corte, o de tener o no tener una confirmación con un ITEST, o de que prevalezca el uso de los métodos de microdilución, pues tienen que estar a la luz de la terapia antibiótica, ¿cierto? Entonces, en el 2020 están publicadas las guías de monitoreo terapéutico de vancomicina para infecciones serias por Staph aureus meticilino resistente, de la ITSA, de la SHEA y de otras sociedades científicas como la Sociedad de Farmacéuticas de Enfermedades Infecciosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ellos enumeran y qué es lo que ellos afirman en estas guías? En primer lugar, que el principal determinante PKPD, o la principal variable PKPD para predecir el éxito de una terapia con vancomicina corresponde a la UC, ¿cierto? Sobre la MIC, por microdilución, miren, broad microdilution, mayor o igual a 400, cuando la MIC de la vancomicina es menor o igual a 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede con los ITES? Los ITES normalmente tienden a sobreestimar las MIC. Normalmente los ITES dan de 0.5 a 2 diluciones más de punto de corte, si lo comparamos en general con los métodos automatizados. Y los estudios que se han hecho para predecir el éxito terapéutico, ¿sí?, de la vancomicina, a pesar de que son estudios, algunos retrospectivos, algunos de casos y controles, casi todos observacionales, por no decir todos, han asociado siempre la MIC determinada por microdilución. Entonces, si uno utilizase un ITEST para saber cuál es la MIC, pues que lo va a estar sobreestimando, pues han llevado a cabo los estudios de que se pudiera utilizar una AUC sobre la MIC mucho menor, ¿cierto? Porque pues el ITEST me va a dar una MIC mayor, por lo tanto, pues el denominador va a ser mayor, incluso AUC sobre la MIC determinada por ITEST mayor o igual a 300 se han asociado con éxito terapéutico de pacientes con infecciones invasivas por Staph aureus. Entonces, el ITEST para confirmar la resistencia, más bien revaluado, ¿cierto? Nos quedamos con microdilución y pues sabemos que estas guías, y a partir de eso, pues la gran mayoría de los infectólogos de centros de alta complejidad, pues han adoptado el uso de modelos bayesianos que miden, bien sean niveles pico, niveles valle, o solamente niveles valle de vancomicina, para que con las otras variables de los pacientes, pues determinen el ajuste, o sea, hagan la curva y determinen la AUC sobre la MIC a la luz de los niveles séricos que tiene el paciente y ajustar la terapia antibiótica. Entonces, esto siempre lo hacen con microdilución. Cuando la MIC es mayor de 2, ¿sí?, a pesar de que está en el punto de corte de sensibilidad, se recomienda utilizar otras alternativas terapéuticas porque la evidencia de éxitos terapéuticos con vancomicina cuando la MIC cae en este punto son inciertos y genera bastantes dudas de que se pueda en verdad alcanzar los parámetros PKPD para su rendimiento. Ya para finalizar en resistencia a Staph aureus, patrón MLSB, ¿sí? Entonces MLSB hace referencia a macrólidos, glucosamidas y estreptograminas B. Estas actúan en el sitio A, ¿sí?, de la subunidad 50S del ribosoma bacteriano. Y este patrón de resistencia a estos tres antibióticos va a estar mediado por un gen ERM. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan ahorita del trasposón 544 que tenía el gen ERM en los Staph aureus que tenía el cassette 2 y 3? Pues aquí está ese gen ERM, lo que hace es que codifica para una metilasa
y esa metilasa va a ir a generar su acción en la subunidad 50S del ribosoma y va a generar resistencia a estos tres grupos de antibióticos, ¿sí? Este patrón, cuando está mediado por el gen ARM, que puede estar mediado por otros genes, pero este es el más importante, al menos en estafables, puede ser inducible o constitutivo. Entonces, el patrón inducible va a ser en el cual se produce ARN bacteriano, ARN mensajero bacteriano, que lleva la información para la metilasa, pero esta no puede ser traducida por el ARN de transcripción a una proteína que sea funcional, ¿sí? Cuando es inducible, necesita la presencia del macrólido, que funcione como inductor, produzca cambios conformacionales en este ARN mensajero que le permitan cambiar su configuración y ser traducido por el ARN de transcripción, ¿sí? Patrón constitutivo, este patrón consiste en que la bacteria simplemente lo va a estar sintetizando la metilasa funcional de manera constante, y pues por lo tanto lo vamos a ver así en el antibiograma, ¿sí? El patrón inducible se tiene que sospechar y se tiene que confirmar en el antibiograma, sobre todo porque pues, si queremos utilizar clindamicina, que es una opción para infecciones de piel y tejidos blandos por estafables, pues debemos estar seguros de que fuera sensible. Entonces un patrón constitutivo lo vamos a observar como eritroclinda resistentes en un antibiograma. Un patrón inducible lo vamos a ver como resistencia al macrólido, porque el macrólido me sirve como inductor, y por lo tanto va a ser resistente al antibiograma, pero sensibilidad a una lincosamida. Nosotros normalmente las estructuraminas B no las probamos en los antibiogramas de nuestro ambiente, pues no lo vamos a sospechar por ese lado, ¿sí? Cuando tenemos nosotros ese patrón de resistencia, pues vamos a sospechar que estamos ante un MLS inducible, y lo que vamos a hacer es lo siguiente: se solicita el B-test o el test de doble disco, que consiste en un mismo agar, poner a una distancia entre 15 y 20 milímetros un disco de eritromicina y un disco de clindamicina, ¿sí? Después de un overnight, lo que se va a hacer es revisar o confirmar cómo están los halos de inhibición del crecimiento, ¿sí? Si todo el halo de inhibición de la clindamicina inhibe el crecimiento de las bacterias, incluso las que están bajo la acción o bajo una posible inducción de la eritromicina, está totalmente despejado, como lo vemos aquí en la parte derecha, pues vamos a decir en la parte izquierda, pues vamos a decir que es un B-test negativo porque no hubo ninguna inducción de ningún mecanismo de resistencia en las cepas que estaban a este lado. Por lo tanto, descartamos la presencia de un NMRM, por lo tanto, de un MLSB inducible. Mientras que cuando el halo de inhibición de la clindamicina en el área de influencia del eritro lo damos con crecimiento bacteriano, entonces con forma de D, de el nombre del test, lo que ocurrió en ese caso fue que la eritromicina sirvió como inductor, ¿sí? Para este mecanismo de resistencia, permitió que esa metilasa, que pues, al eritro nos ha dado resistente, además estas cepas que están aquí, estas colonias que están al lado de la clindamicina, pues desarrollasen esa metilasa funcional y se volvieran resistentes, permitiendo su crecimiento en el área de influencia de la clinda y adquiriendo esta forma. Entonces, en este caso, del lado B, vamos a reportar como clindamicina resistente, o el laboratorio deberá reportar como clindamicina resistente esta cepa. Resistencia a los monoglucósidos, ya sabemos que pueden ir en determinantes científicos dentro de los cassettes, ya sabemos que pueden ir por fuera. Tenemos enzimas citoplasmáticas modificadoras como el mecanismo de resistencia principal de resistencia a los aminoglucósidos en estafables, y pueden ser de tres tipos: fosfotransferasas, acetiltransferasas y aniltransferasas. En términos generales, a diferencia de lo que pasa en los beta-lactámicos, que la resistencia a uno me confiere resistencia a los demás y todo eso, en aminoglucósidos no ocurre tan así como los demás antibióticos, pues aparte de los beta-lactámicos. Sin embargo, epidemiológicamente en Iberoamérica, España y Latinoamérica, pues se ha reportado la presencia de una enzima bifuncional. La enzima bifuncional es acetiltransferasa y fosfotransferasa, que es la AAC6-APH4. Esta enzima tiene resistencia a todos los aminoglucósidos excepto la streptomicina. Entonces, cuando en un antibiograma tengamos un estafables resistente a la agenda, ¿sí? Por el riesgo de que estemos ante este tipo de enzimas, pues se va a interpretar como si fuera resistente a todos los aminoglucósidos, ¿sí? No pasa lo mismo con nosotros, así tenemos amicas, tenemos strepto, bueno, los aminoglucósidos que se puedan medir en el antibiograma para el mismo. Entonces, para terapéuticas para estafables, entonces lo primero es que en la bacteriemia, en las infecciones graves por estafables, hay que hacer cosas esenciales como el control del foco, una antibiótico-terapia temprana, ajustada a la epidemiología local, y luego, cuando tengamos aislamiento ajustado al bicho que tenemos, es lo que nos va a garantizar que tengamos un éxito terapéutico. En las bacterias, los hemocultivos de control, ¿sí? Hay que garantizar que el paciente rápidamente haga clearance de la bacteriemia, ¿sí? que tenga una respuesta microbiológica, así como una respuesta clínica. Entonces, la efervescencia es otro de los factores fundamentales en las bacterias por estafables, así como la valoración de la necesidad de ecocardiograma transesofágico, transtorácico, dependiendo del riesgo del paciente para desarrollar una endocarditis posterior a una bacteriemia, ¿sí? Como opciones terapéuticas antibióticas, tenemos que para el sensible a la penicilina estará la penicilina de cristalina. Para el MSSA con la penicilinasa seguirá la discusión por unos años más entre las cefalosporinas de primera generación y las penicilinas antiestabilocócicas, y por las infecciones por MRSA, afortunadamente no todo es tan grave en cuanto a resistencia. Como los gram negativos, todavía tenemos buena respuesta a la vancomicina, a la daptomicina, no se reportan
eh, resistencia en aislamientos clínicos en general a nivel mundial. Tenemos Linesolid, que Linesolid interesante. Durante el año pasado el Instituto Nacional aisló cepas clínicas en Bogotá y otros municipios del país con el gen OPTRA, que confiere resistencia a Linesolid y a cloranfenicoles o a fenicoles, que actúan dentro de la misma subunidad del ribosoma bacteriano. ¿Sí? Sin embargo, pues siguen siendo reportes de caso y al parecer aislados, pero pues es necesario tenerlo en cuenta. Seguimos con buenas tasas de sensibilidad a ceftazolina, acetilcolaminas del grupo B, generalmente no tenemos que llegar hasta ese entonces, y para infecciones de pediátricos blandos producidas por esta Staphylococcus meticilina resistente, tenemos opciones como trimesulfa y Clinda, que mantienen buenas tasas de sensibilidad en el país. Para ir terminando, resistencia antibiótica en enterococos. Entonces, enterococos son los cocos gram positivos, ¿sí? Son anaerobios facultativos, son patobiontes del tracto gastrointestinal. Esta característica de patobiontes es que pueden vivir como comensales, pero bajo determinadas circunstancias, como una inmunosupresión de los pacientes, pueden tornarse patógenos y causar infecciones, ¿sí? Por lo tanto, al estar adaptados a vivir en nuestro tracto gastrointestinal, siempre que nosotros recibimos y siempre que nos tomamos un antibiótico por cualquier motivo, van a haber enterococos de nuestro tracto gastrointestinal expuestos a estos antibióticos, ¿sí? Por lo tanto, ellos están enseñados a resistir, están todo el tiempo siendo sensibles, siendo expuestos a antibióticos y por lo tanto nosotros vamos seleccionando enterococos que pueden ser más resistentes a los antibióticos que normalmente tenemos, ¿sí? Está asociado a la producción de infecciones asociadas a la atención en salud y en Estados Unidos se reportaba como la segunda causa de mortalidad por IAS en el año 2014. Está catalogado como una amenaza de nivel serio por el CDC, ¿cierto? En su clasificación de bichos patógenos. La capacidad que tiene de salir del tracto gastrointestinal, con la piel, además de esparcirse a través del tracto gastrointestinal hacia el ambiente y contaminarlo, y contaminar todo lo que tenga que ver y esté relacionado con el ambiente hospitalario, pues es una de las explicaciones de por qué es un bicho totalmente adaptado a los ambientes clínicos y por lo tanto altamente asociado a las infecciones asociadas a la atención en salud. Enterococos es necesario tener en cuenta, así como los vimos en estafabios, aunque no eran tan relevantes, este sí tiene resistencias intrínsecas importantes. Entonces, resistencia intrínseca de las cefalosporinas. En general, las PVPs del enterococo no son susceptibles a las cefalosporinas, ¿sí? A no ser que las demos en combinación, en un caso muy, muy específico de Enterococcus fecalis, sensibles a la ampicilina, con resistencia al abanco, en los cuales podemos utilizar combinación de cefalosporinas de tercera con ampicilina como tratamiento, ¿sí? Pero en general son resistentes a las cefalosporinas de tercera por sus PVPs, ¿sí? Distintos aminoglucósidos, estas enzimas que yo les mostré ahorita, las fosfo, las anililas, las acetransferasas, las produce intrínsecamente los enterococos y por lo tanto se consideran sensibles, resistentes, permanentes a los aminoglucósidos, excepto cuando tenemos, por lo tanto, en el antibiograma lo que se hace es probar una dosis alta de aminoglucósidos, ¿sí? ¿Para qué se hace? Porque muchas veces la terapia contra enterococos debe ser terapia utilizando sinergias, sinergias entre un antibiótico que ataque pared, un antibiótico que me ataque otro, mecanismo celular para que sea efectivo. Los aminoglucósidos están dentro de esas opciones, por lo tanto yo debería saber si al menos tengo una resistencia de alto o de bajo nivel. La resistencia intrínseca se considera como una resistencia de bajo nivel, ¿sí? Y probamos los antibióticos a altas concentraciones, o sea, los aminoglucósidos a altas concentraciones, para saber si tengo una resistencia de alto nivel o no. Es resistente a clinopristina, alfopristina, que les dije ahorita que son, ni siquiera las consideramos nosotros en infecciones por estafavios, pero que son activas frente a cocos. Al menos fecalis, calinármicas y flavos son resistentes a trimetoprim y a trimetoprim sulfamethoxazol. Entonces, asimismo, atreman, polimixinas, obviamente por su conformación y ácido nalidíxico. Entonces, vemos que son opciones mucho más reducidas y además es un bicho que, al estar expuesto frecuentemente a tratamientos antibióticos que no van dirigidos precisamente frente a él, pues podemos seleccionar. Entonces, tenemos resistencia a la vancomicina de enterococos, los primeros aislamientos resistentes fueron en la década de los 80. El mecanismo es igual, es guiado por operones VAN, sino que aquí vamos a ver que son muchos más. Entonces, el mecanismo es exactamente igual, es el cambio del dipéptido de A a la terminal, ¿sí? Que normalmente es al cual normalmente se une la penicilina, la vancomicina, y al cambiar este dipéptido de A a la terminal por cualquier conformación, en el caso de enterococos puede ser de A a la LAC, ¿sí? O de A a la C, que se puede cambiar el último aminoácido por una serina o por un lactato, me va a evadir la inhibición de la vancomicina y me va a permitir el crecimiento. En estafavios, como ustedes pueden ver aquí en la gráfica de Mandel, se ha reportado la presencia de la operón van A, ¿sí? Sin embargo, en el enterococo, pues van desde la A hasta la G, ¿sí? Cada uno de estos operones pueden ser inducibles o constitutivos. Por ejemplo, el C y el D son constitutivos en Calinar, Casiluflavus, Gavesense. Entonces, estas especies de enterococos tienen resistencias de bajo nivel a banco y a teico, ¿sí? O sea, la diferencia, por ejemplo, que pasa con los operones van A y van B, que producen resistencias a la banco de entre 64, pues con mix de 64 a más de 500, ¿sí?
Y pues los que son inducibles, ¿cierto? Pues cuando se exponen al antibiótico, pues pueden desarrollar el mecanismo de resistencia. ¿Cómo estamos en epidemiología de VIARI? Entonces, en el reporte que tiene el Instituto Nacional de la Vigilancia en el 2019 de la resistencia en las IAS, vemos cómo el porcentaje de resistencia en gram positivos en UCI de los años 2015 a 2019 pues pasó de un 25% para el enterococo resistente a la vancomicina a tasas cercanas al 40%, ¿sí? Que pues es verdaderamente preocupante. En UCI y en hospitalización lo mismo, mientras que las tasas de esta se mantuvieron más o menos similares, pues de MRSA, las de enterococo resistente a la vancomicina pasaron de un 30 a un 40% asimismo en hospitalización. Finalmente, resistencia a la vancomicina de enterococos. Entonces, a diferencia de lo que pasa en Staph aureus, en el que la resistencia a la daptomicina, en los pocos reportes que hay, se ven a cambios en fosfolípidos de membrana que cambian y la carga de la membrana y hacen algo muy parecido a esta repulsión que se describe en enterococo, que es cambiar la carga de la membrana bacteriana y hacer la daptomicina un catión, repelerla, ¿sí? Muy similar a lo que hace Staph aureus, lo puede hacer enterococo, pero también puede hacer la desviación de los microdominios de cardiolipina. Los microdominios de cardiolipina corresponde a proteínas que están en la membrana de los enterococos y que median procesos, hasta ahora se están dilucidando, relacionados con la reproducción celular, ¿cierto? Entonces, normalmente estos microdominios de cardiolipina se encuentran en las uniones en las cuales se produce la división bacteriana, se va formando todo el complejo de división celular, y allí, en ese punto, es que la daptomicina, al unirse, ¿cierto?, inhibe y coarta este proceso de reproducción celular y ejerce su acción antibiótica. Lo que han hecho los enterococos es desviar estos microdominios, distribuirlos en el resto de sus membranas y no distribuirlos en el sitio de división o el sitio donde inicia la división celular y por lo tanto impedir la acción de la daptomicina. Entonces, esos son en general los dos tipos de mecanismos de resistencia que tiene el enterococo a la opciones terapéuticas en enterococos. Entonces, en los fecales sensibles a la penicilina son una maravilla, les podemos dar monoterapias si son infecciones de tracto urinario, muchas veces pues contaminaciones probablemente. Y cuando son infecciones graves y tenemos un enterococo de este tipo, pues podemos, es necesario considerar la terapia combinada, ¿cierto?, con aminoglucósidos o con cefalosporina tercera, como les dije ahorita, están pues los reportes y los estudios de esta combinación. En los resistentes a la vancomicina, los fecales, pero sensibles a la AMPI, lo mismo, terapia combinada con cefalosporina tercera y AMPI o con aminoglucósidos. En el FSU, realmente este es per se resistente a las cefalosporinas, per se es resistente a la ampicilina, por lo tanto, pues la opción inicial va a ser vancomicina. Cuando tenemos FSU resistente a la vanco, pues nos van a quedar como opciones, a pesar de que puede desarrollar resistencia a la daptomicina, linezolide, tiaciclina, como nos explicaba el profe Diego en una de las revisiones del año pasado, y nuevas derivados de las tiaciclinas como omadaciclina con buenos resultados en infecciones de tracto, de infecciones intraabdominales. Entonces, lo mismo, en cocos hay más opciones y hay una mayor diversidad de lo que ocurre, en el caso de los gram negativos, en el que, como vemos en las últimas dos revisiones, pues son opciones mucho más reducidas. Cada vez que sacamos un antibiótico nuevo, rápidamente se distribuye la resistencia entre bacterias como Klebsiella, Pseudomonas, E. coli. Muchas gracias por la atención. Quedo atento si hay alguna pregunta. Pregunta, yo sé que usted lo mencionó, pero quisiera que me lo aclarara. Entonces, vea, uno puede tamizar con mix, ¿cierto? De Oxa en estafilo, ¿cierto? O sea, no es necesario siempre hacer el test de cefoxitina. No, sí, es mandatorio hacerlo, sobre todo por el riesgo bonito de que no haya una buena inducción de Oxa, dependiendo del cassette que porte. Todos esos cassettes que hay ahí son 11, y cada cassette puede tener tipo A, B o C, entonces son una gran cantidad de diferentes determinantes genéticos que pueden ver inducidos o no efectivamente por Oxa. Entonces, si yo nada más me quedo con la Oxa, corro el riesgo de que me dé sensible y en verdad haya sido que la Oxa no haya sido suficiente para inducir el mecanismo. Lo que yo he revisado y he tratado de buscar los artículos en general, en la década de los 90 empezaron a surgir artículos en los cuales la cefoxitina demostraba ser el mejor inductor del mecanismo de resistencia del MECA, ¿cierto?, independiente de cuál fuera el cassette o lo que sea, para demostrar que es en verdad un antibiótico resistente, ¿no? Entonces, la verdad, siempre sería hacer los dos, y siempre para cada uno de los dos me quedo con cefoxitina. O sea, que a lo que se refiere a la tabla del CLSI más bien es que si es resistente ya a la Oxa, se puede valer de ese, pero si no, no se podría confiar igual, ¿cierto? Ajá. Si no, igual le toca hacer cefoxitina. Y si es resistente a cualquiera de los dos, es un antibiótico resistente. Listo, listo, muchas gracias.